Bueno, el juicio político en Estados Unidos ya es una realidad, ahora sigue su camino hacia el Senado. Exactamente, vamos a revisar todos los detalles de este impeachment en contra de Donald Trump con Marianne Schmidt, que nos trae también otras noticias internacionales. Así es, hola. Marianne, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad que Donald Trump está muy molesto, pero también cree que lo puede favorecer políticamente, luego que ayer, en un hecho histórico para su administración, la Cámara de Representantes aprobó un juicio político en su contra por los cargos de abuso de poder y obstrucción al trabajo del Congreso, la llamada trama ucraniana. Era un escenario esperable, que lo hemos comentado acá, ya que los demócratas son mayoría en la Cámara Baja y ellos votaron a favor de este impeachment, mientras los legisladores republicanos, que son minoría, votaron en contra. La primera moción se aprobó con 230 votos a favor, 197 en contra y una abstención. La segunda, en tanto, contó con 229 apoyos, 198 rechazos, un nuevo demócrata manifestó su oposición a este cargo y una abstención. Sí, porque no estuvo totalmente alineado el Partido Demócrata. Hubo 3 representantes del partido que estaban en contra y la abstención también de una precandidata demócrata que también prefirió no pronunciarse respecto a esta llamó mucho la acusación. atención esos puntos exactamente. Y Trump, por supuesto, ahí lo vemos, reaccionó de inmediato, denunció durante un mitin ahí en Michigan con más de 7.000 seguidores que los demócratas están consumidos por el odio. Los acusó de intentar anular su victoria electoral de 10 millones de norteamericanos. El proceso ahora continuará, como dice José Antonio, en el Senado, donde se necesita el voto de 2/3 de todos los miembros de la Cámara para efectivamente remover al presidente de su puesto. Allí los republicanos tienen mayoría y sus líderes ya han anticipado en reiteradas ocasiones la intención del partido de votar en contra de esta acusación. Por lo tanto, quedaría, si esto se cumple, digamos, este escenario, todo estancado y, en definitiva, por eso él habla. Claro, estoy muy molesto, pero también lo podría favorecer, incluso dicen algunos analistas, políticamente todo este proceso. Sí. Ayer había harto análisis, después en la noche hubo programas especiales y muchos coincidían en Estados Unidos de que la lista de conductas del presidente Trump es bien cuestionable, mucho más que la llamada de teléfono, digamos. La llamada de teléfono y la eventual extorsión al presidente ucraniano es un tema sin duda de seguridad nacional y vulnera la Constitución y las leyes, por algo estamos viendo el impeachment. Pero una serie de situaciones que él ha protagonizado que vulneran la dignidad de las personas, como la separación de las familias en la frontera, incluso la idea del muro, cuando dice que hay que crear una zanja con cocodrilos entre Estados Unidos y México, las extorsiones a otros países, desconocer acuerdos que ha firmado Estados Unidos en el pasado, son mucho peores que esta conversación con Zelensky. La guerra verbal, ¿verdad?, a la que se le hace mucha crítica a Donald Trump. Y ojo, a pesar que él está en esta situación, cuando hablamos de que lo favorece, las últimas encuestas de popularidad son las más altas que ha tenido desde su gobierno. Ya alcanza, según la última encuesta, el 43% de aprobación, la máxima que ha tenido durante su momento, el tiempo que ha permanecido en la Casa Blanca. ¿Por qué tiene esta imagen tan positiva a pesar de esta guerra verbal y de algunas medidas totalmente antipopulares o lo que ha hecho sobre todo con los inmigrantes? Es porque ha dado un pulso económico súper importante a los Estados Unidos, sobre todo la gestión, han disminuido el desempleo y también el hecho de favorecer a la empresa, a las compañías internas con las medidas de proteccionistas. Tiene mucho que exhibir en términos económicos, sabemos que eso es fundamental en una campaña electoral que es la que va a enfrentar el presidente Trump. Y además, interesante el efecto político de este impeachment, porque si uno ve lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Bill Clinton, recordemos que solamente 3 mandatarios con Trump son los que enfrentan este juicio político. En el caso de Nixon no llegó a ser juzgado por el Senado porque renunció antes. Entonces, el primer caso es Andrew Johnson, después viene Bill Clinton y ahora el presidente Trump. Pero en el caso de Bill Clinton se observó una mejoría en términos de su aprobación, sus niveles de aprobación. Entonces, el discurso que ha tenido Trump respecto a que esto es una cacería de brujas y que lo que está haciendo el Partido Demócrata es tratar de sacarlo del poder a través, decía, en una carta que envió casi un golpe de Estado, ilegal, decía él, puede que finalmente termine favoreciéndolo. El momento es que lleva ya más de un año haciendo ya directamente política
y campaña para las próximas elecciones. Entiendo que este jueves hay un nuevo debate demócrata. La verdad es que nadie está hablando de los demócratas, nadie está hablando de la campaña demócrata. O sea, finalmente en términos comunicacionales, para bien o para mal, todo está concentrado en la figura del presidente Donald Trump y probablemente va a ser así durante el próximo año. Por lo tanto, ¿cuánto daño además están haciendo los demócratas a su propia campaña? Sí, porque en el último tiempo han renunciado varios a su candidatura por problemas de financiamiento u otras situaciones, pero claramente lo único que se podría hablar un poquito Joe Biden, porque reaccionó en contra de una persona en particular republicana que lo cuestionó. Y porque está Mariana en el centro de la acusación constitucional con el caso de la trama ucraniana. Exacto. Vamos con otra noticia. Podría pasar desde 5 años en prisión hasta ser condenado a muerte. Esa es la situación judicial de hoy que enfrenta el empresario chileno detenido en Indonesia por supuestamente ingresar metanfetamina en estado líquido a ese país. Pablo Marín Vergara Varas voló de Tailandia a Indonesia a su arribo. Cuando pasó por los rayos X, los oficiales de la aduana dicen que hallaron esta sustancia líquida en una botella que escondía en un calcetín. Según precisó la policía, eran 77,26 gramos de metanfetamina. Como es más de 5 gramos, podrían condenarlo a muerte. Aún no está claro si traficaba o si es solo posesión. De ser así, arriesga una pena de hasta 15 años. Vergara Varas contrató un abogado que encabece su defensa. Ahí vemos la fotografía del chileno ante la justicia local, mientras está recibiendo el apoyo del consulado chileno en Bali. Indonesia tiene mano dura contra el narcotráfico. Según una ONG local, entre el 2015 y 2016, 18 personas murieron ejecutadas, 15 de ellas eran extranjeras. Recordemos que es un país musulmán, donde no solo se prohíben las drogas, también el alcohol y el sexo fuera del matrimonio. No me asusta, es injusta, ilegal e inconstitucional. Así ha reaccionado el renunciado presidente de Bolivia, Evo Morales, tras conocer la orden de arresto en su contra. La Fiscalía de La Paz la emitió, ahí la estamos viendo en la papeleta, en el marco de la denuncia presentada por el actual gobierno interino encabezado por Yanine Áñez, por los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, casi en forma simultánea, Argentina confirmó el estatus de Evo en ese país como refugiado, lo cual imposibilita cualquier posibilidad de extradición. El proceso abierto se sustenta en un audio revelado por el actual ministro del Interior, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales, dando instrucciones desde México a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos, interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades con el fin de incrementar las protestas en Bolivia. De hecho, nosotros escuchamos parte de ese audio, ¿verdad? Lo revisamos en esa oportunidad. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa de Bolivia ha elegido durante la madrugada, fueron muchísimas horas las que trabajaron ahí, los 6 miembros de un nuevo Tribunal Supremo Electoral de cara a los próximos comicios presidenciales del 2020. En esta sesión se eligieron a 6 miembros titulares y otros 6 suplentes entre más de 300 candidatos. De ellos, 3 deben ser mujeres y al menos 2 indígenas o campesinos, como establece la Constitución. Bueno, ahí hay cuotas, ¿no? Hablando de las cuotas, bueno, de hecho es una contribución que hay que reconocérselo a la administración Morales. No solamente haber creado una nueva constitución con el reconocimiento del plurinacionalismo, que ya uno podría entrar a discutir aquello, pero efectivamente sí se definieron esquemas de cuota hace por lo menos 10 años en Bolivia y han funcionado bien. 2009. La presidenta Yanine Áñez, que andaba con un gorrito de Navidad. Sí, del gorro viejo de Santa. Sí, simpática. Sí, haciendo entrega de algunos regalos a unos niños en situación vulnerable y llamó mucho la atención, bueno, sobre todo la atención política que vive el país. Vamos al otro lado de la cordillera porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrentó la primera protesta contra su gobierno. 500.000 de personas se manifestaron ahí frente al Congreso para protestar contra el actual gobierno que presentó un proyecto de ley de emergencia económica 8 días después de asumir. Anunció que suspenderá por 180 días un aumento semestral automático de las jubilaciones y lo hará por decreto, mientras que otorgará 2 bonos de $80 para paliar las jubilaciones mínimas de $190. Los manifestantes protestaron además contra el anuncio de un impuesto de 30% a la compra de dólares para turismo y por el aumento de los gravámenes a las exportaciones agrícolas hasta un máximo de 33% para la soja. Claro, sabemos lo importante que es
el rubro, el área del agro, ¿no? El peso que tiene en términos de la presión que pueda generar a un gobierno cuando se movilizan, lo hemos visto en varias oportunidades. Y Alberto Fernández está haciendo una serie de medidas por decreto en el marco de lo que han llamado una declaración de emergencia económica. Entre otras cosas, por ejemplo, la reducción en precios de medicamentos y congelamiento de precios hasta el 31 de enero, algo que fue consensuado con los laboratorios, pero también estas otras medidas. Ordenó por decreto que se dupliquen las indemnizaciones de aquellos despidos en caso de que haya no estén despido. realmente justificados. Lo que pasa es que tenía dos vías, Fernández. Uno, seguir la línea keynesiana de decir, ok, estoy con una economía en crisis total, entonces lo que hago es emitir más circulante, hago llegar más dinero a las manos de los consumidores y trato de dinamizar el mercado por ese lado, la clásica teoría keynesiana. Y la otra era aumentar la recaudación fiscal, que es lo que está haciendo con las retenciones agrícolas, el aumento del impuesto a los automóviles y el llamado impuesto al dólar turista, digamos. Así que acabamos de mencionar. Bueno, vamos con otra información. Tenemos calor, advierte que Chile va a ser, ¿verdad?, un verano más seco, más caluroso. Miren la ola de calor que afecta a Australia. Va a elevar la temperatura en ese país a casi 50 grados Celsius. Tras la peor sequía de los últimos 100 años, los cientos de incendios que han arrasado más de 3 millones de hectáreas en los últimos meses. El clima no da tregua a ese país que ahora enfrentará estas intensas temperaturas. Ha sido Meteorología de Australia la institución que ha lanzado esta alerta durante esta semana, porque la ola de calor avanza del oeste al este de ese país y esto podría llevar a que los termómetros marquen este nuevo récord de temperatura máxima a nivel nacional. En definitiva, se espera que entre hoy y mañana esta ola de calor, que se dirige también hacia el sur, provoque que los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur experimenten máximas de 47 grados Celsius y 48 grados Celsius. Imagínense cómo va a ser la sensación térmica. Tremendo. O sea, mucho más elevada. Aquí estamos viendo rápidamente una animación de que se ha mostrado en Australia y que muestra, mire el color rojo. Abarca todo el país. Este país continente, todo Australia. Estamos hablando de que en promedio se habla que va a elevarse hasta un 50 grados Celsius. Pero ojo, no ha sido la máxima en la historia. En 1913 fue la peor de la historia. ¿Sabe a qué llegó? 56,7 grados Celsius. No lo ha superado, pero claramente es muy preocupante la situación porque puede morir literalmente gente por esta situación. No, y la fauna. Así es, también Bien, los animales. muchas gracias. Que estén muy bien, chao. Gracias, María. Buenos días.